Buenos días para todos. Es un placer, un privilegio para mí estar acá con ustedes. Esta es una iglesia muy querida, muy bendecida por Dios en muchas maneras, ¿no? Y uno lo disfruta también. Le traigo saludos de los hermanos de Manga, que bueno, están en su escuelita dominical ahora. Y qué bueno que es adorar, alabar a nuestro Dios, ¿no? Con esa alabanza espiritual, excelente, que realmente a uno un poco lo proyecta, ¿no? Y lo hace adorar al único que es digno, al Señor Jesucristo. Saben, vengo a compartir con ustedes un capítulo, o más bien un pasaje, una parte de un capítulo, que tiene mucha acción. Podríamos decir que las series más afamadas hasta que se quedan cortas con este capítulo por todo lo que ocurre en este capítulo que vamos a estar considerando. Es parte del capítulo 12 del libro de los Hechos. Allí vamos a tener dos muertes muy distintas, en muy distintas circunstancias y significado también. Vamos a tener una liberación milagrosa y vamos a tener aún hasta la acción de ángeles, uno para liberar y otro para matar. O sea que hay de todo en este capítulo que ahora vamos a estar considerando. Pero sobre todo vamos a estar pensando como iglesia, ¿qué debemos hacer como iglesia cuando pasan cosas que no tienen explicación, que no entendemos, que no esperábamos? ¿Qué debemos hacer como iglesia cuando alguien sufre, cuando alguien está pasando mal? ¿Qué debemos hacer como iglesia cuando los injustos se levantan contra la iglesia? Y todo eso lo podemos ver y aprender en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Entonces les invito a leer una lectura, es bastante extensa, pero vale la pena, del 1 al 23. Dice así: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron
atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Tremendo, ¿no? Lo que pasa acá en este pasaje. Cuánta acción, ¿no? Cuánto movimiento para un lado, para el otro. Saben, este Herodes que menciona aquí este pasaje, según los historiadores, es Herodes Agripa I, que era nieto de aquel Herodes que había mandado matar a todos los menores de 2 años. ¿Se acuerdan cuando nació el Señor Jesús? ¿No? Era una familia complicada la de los Herodes, ¿no? Este era practicante de la ley judía y quería congraciarse con los judíos. Entonces empieza el capítulo diciendo eso, ¿no? Que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, ¿no? Con el fin de hacerles daño, hacerles mal, ¿no? Y quedar bien con los judíos. Pero no conforme con eso, dice acá, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y esto que uno puede leer así, medio a las apuradas, más bien tendríamos que hacer un alto ahí, ¿no? Porque Jacobo era uno de los apóstoles, uno de los 12, uno de los hijos del trueno, de los Boanerges, ¿no? El hermano de Juan. De aquellos que le habían estado 3 años con el Señor Jesús, creciendo, escuchándole, viéndole, palpándole, que habían sido capacitados directamente por el Señor Jesucristo en persona, que habían pedido la madre de ellos, ¿se acuerdan? Sentarse uno a la diestra y otro a la izquierda del Señor Jesús cuando viniese en su gloria. Y qué tremenda la carga de conocimiento y de experiencia que tenía Jacobo, ¿eh? Sin duda, uno de los pilares de la iglesia en ese momento. ¿Cuánto tenía Jacobo para dar? ¿Cuánto estaría dando en ese momento? Todo lo que tenía, ¿no? Pero acá dice que fue muerto a espada. ¿Cuánto tiempo tuvo de ministerio Jacobo? Bueno, quizá podríamos decir algunos meses, ¿no? ¿Se imaginan lo que fue para la iglesia este impacto? Que ya había muerto Esteban, ¿no? Se había iniciado la persecución, pero ¿se imaginan lo que fue que un apóstol fuera mártir, muriera por la causa? ¿Cómo habrá sacudido a la iglesia, ¿no? Que estaban haciendo? ¿Cómo habrá sacudido a los hermanos? Y uno puede pensar desde el punto de vista humano y dice, pero qué injusticia, ¿no? Qué incomprensible. ¿Cuánto tenía para dar Jacobo? ¿Cuánto hubiese ayudado acá y allá a los hermanos? Y si uno lo ve con esa mirada humana, terrenal, ¿no? Bajo el sol, bueno, se puede llegar a pinchar y a desinflar. ¿Cómo es posible que Dios permita estas cosas, ¿no? Pero vemos en realidad que la iglesia no se lo tomó a mal, para nada. De alguna manera la iglesia confiaba de que Dios era soberano y que tenía todas las cosas bajo control, a pesar de seguramente no entender lo que estaba pasando. Y sin duda que los apóstoles, cada uno de ellos sabía que su vida estaba en manos de Dios, ¿no? Y el punto final de su vida lo iba a poner Dios cuando Él quisiese. Y Jacobo, bueno, experimentó ese punto final de su vida terrenal y de su ministerio en ese momento. ¿Saben? Me hacía pensar en 2 versículos de la Escritura. Uno está
en Eclesiastés 3:11, después de que habla de que hay tiempo para todas las cosas, dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Acá dice el escritor de Eclesiastés que tenemos eternidad en nuestros corazones, ¿no? Todos los seres humanos, todos los hombres, pero que no vamos a entender la obra de Dios a cabalidad. Queridos, no intentes entender todo lo que Dios hace, no intentemos entender todo lo que Dios hace. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida, hay cosas que van a pasar en la iglesia, hay cosas que van a pasar mismo con los siervos de Dios, que no vamos a entender. No vamos a entender. Que Dios ordena, el Espíritu Santo va ordenando y llevando su obra de una manera misteriosa, y cuando Él quiere, saca a un siervo de la tierra, y bueno, nosotros no entendemos por qué fue, pero fue porque Dios quiso. Desde el punto de vista humano uno dice, pero yo lo hubiese dejado a Jacobo, con todo lo que sabía, había aprendido directamente del Señor Jesús, pero Dios dijo, no, este es el momento para que vengas a mi presencia, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? Aceptarlo y confiar en que Dios tiene todo bajo control y que Él es bueno y que Él es el Dios que nos ama. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y nosotros debemos vivir como individuos, como creyentes y como iglesia, con este encare de la vida, ¿no? Bueno, claro que va a haber cosas que no voy a entender. Claro que Dios a veces va a hacer movimientos que yo no entienda, hasta que a mí me parecen que no tienen ningún sentido. ¿Y qué voy a hacer en ese momento? ¿Me voy a rebelar contra Dios? ¿Voy a tirar la toalla? ¿Me voy a encerrar en mi cuarto? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Bueno, debería ser lo que hizo la iglesia, seguir adelante, confiando en que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Es tremendo esta forma de obrar de la iglesia en este momento. Solamente siguió adelante. Nosotros debemos saber que como creyentes, como decía John Patton, ¿no? Un misionero que fue a las unas islas del Pacífico, las Nuevas Hébridas, donde estaba lleno, sembrado de caníbales, ¿no? Y él fue a predicar el Evangelio, como habían ido otros antes que él, a esas tribus que no conocían al Señor. Y le decían, pero ¿cómo vas a ir ahí? Mirá, vas a morir, te van a comer, ¿no? Y bueno, estuvo muchas veces a punto de morir, ¿no? Y a punto de matarlo. Pero él decía, yo soy inmortal hasta que cumpla la misión que Dios me ha encomendado. Y querido, vos y yo podemos decir esto. Si nuestra vida está en manos del Señor, si somos siervos de Él, si eres un siervo, una sierva del Señor, vos podés decir esto con seguridad. Mi vida, yo soy inmortal. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla con la obra que Dios me ha encomendado. Y Jacobo pasó eso, cumplió su misión, Dios se lo llevó. Y la iglesia lo aceptó. Ahora, ¿vieron lo que son los caminos inescrutables de Dios, no? Porque Jacobo fue muerto y Pedro fue liberado, ¿no? Como se entiende, son los caminos de Dios, ¿no? Son los pensamientos y los caminos de Dios. La cuestión es que Pedro fue encarcelado. Parece que fue algo circunstancial por el tiempo en que estaban, lo que lo hizo guardarlo en la cárcel en vez de ejecutarlo de buenas a primeras, ¿no? Dice, bueno, como es el tiempo de los panes sin levadura, como es la Pascua, y no acostumbramos a ejecutar gente en la Pascua,
bueno, vamos a dejarlo preso hasta que pase la Pascua, ¿no? Pero esto era todo también parte de los planes del Señor. Y dice que lo metieron a Pedro preso, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Parece que había guardias ahí que iban rotando y le custodiaban. Dicen los historiadores que probablemente 2 de estos guardias estaban encadenados a Pedro, ¿no? Y 2 estaban en la puerta. Y allí iban rotando. Era imposible, obviamente, desde el punto de vista humano, que se pudiera liberar. Estaba bien custodiado y bien metido allí en la cárcel. Ahora, ¿vieron lo que hacía Pedro? Estaba como loco, ¿no? Lo que dice acá la Escritura, ¿no? Dice que Pedro, aquella misma noche, estaba durmiendo entre los 2 soldados. No se complicó para nada Pedro, ¿no? Pedro estaba dormido. Pedro confiaba, Pedro descansaba. ¿Qué era lo que le hacía descansar de esta manera y dormir ahí como un bebé, tranquilamente, cuando en realidad lo que le estaba esperando era la muerte? Bueno, podemos pensar imaginarnos bíblicamente lo que Pedro pensaba y lo que lo hacía descansar así. Dice la Escritura que a su amado dará Dios el sueño. Dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Pero también sabía de que si Dios quería, iba a ser su fin y él iba a estar en la presencia del Señor Jesucristo. No tenía problema con eso. No tenía problema con entregar su vida por causa de Cristo. Pero Pedro también sabía que Jesucristo le había dicho cómo iba a morir. ¿Se acuerdan de eso? El último capítulo de Juan. Dice: mira, cuando seas viejo van a venir, te van a ceñir, te van a llevar al lugar donde vos quieras. Cuando seas viejo, le dijo Jesús, ¿no? Yo pienso que era eso lo que tenía Pedro en mente. Pero dice: todavía no es mi hora, así que vamos a dormir tranquilos, ¿no? Pedro había echado las redes al mar basado en la palabra de Jesús, ¿se acuerdan? En tu palabra echaré la red. Pedro había caminado sobre el agua porque Jesús le había dicho: ven, ¿no? Vení Pedro, ¿no? Y él sabía que la palabra de Jesús se cumplía y Jesús le había dicho: no, Pedro, va a ser cuando seas viejo. Dice: bueno, está, entonces a dormir tranquilamente. Y Pedro estaba descansando porque él descansaba en su palabra. Ahora, ¿qué hacía la iglesia? Y acá está un versículo muy importante, el versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está, ¿no? Sin cesar estaban orando los hermanos por Pedro. Pedro estaba preso. Todavía había una posibilidad de que el Señor, si él quería, lo podía liberar, ¿no? ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Seguramente fueron varios días los que oraron. Es más, estaban haciendo una vigilia de oración en este momento cuando Pedro fue liberado. Oraban, sin cesar a Dios. Y esto, hermanos, nos interpela un poquito a nosotros como creyentes, ¿no? Como creyentes individuales y como iglesia. ¿Qué hace la iglesia cuando un miembro sufre? ¿Qué hace la iglesia cuando un miembro está pasando por problemas realmente importantes? Debe orar. Ora, ¿no? ¿Qué hacemos como creyentes cuando un miembro sufre? Bueno, todos nos dolemos con él. Todos clamamos como iglesia. Uno debería preguntarse entonces, ¿por qué la reunión de oración es históricamente la reunión menos concurrida de la iglesia? Bueno, porque no entendemos, ¿no? Pero nosotros acá vemos una reunión de oración que era una vigilia y estaba llena de adultos, de viejos, de jóvenes. De hecho, Rode era una jovencita, ¿no?, que estaba allí orando también por la liberación de Pedro. Te pregunto, hermano, hermana, ¿has participado en alguna vigilia de oración alguna vez? ¿Has clamado a Dios intensamente por algo, puntualmente? No para que Dios bendiga el mundo entero, ¿no? Porque eso, si lo hace, no te vas a dar cuenta, pero por algo, puntualmente, por esto.
con intensidad, clamar de rodillas al Señor, ¿no? Juntos. Esto nos desafía en nuestra vida de oración, ¿no? Pensaba hace poquito, ¿no?, que estuvimos orando muy intensamente por Magalí, ¿no? Hace unas pocas semanas, ¿no? Y bueno, pudimos experimentar ese sí de Dios, ese sí de Dios. Y qué bueno que es eso, ¿no? Cómo a uno lo fortalece en su caminar con Dios el ver esa respuesta de Dios, ¿no? ¿Has pasado alguna vez mucho tiempo orando intensamente a Dios por algún motivo? Esto es parte de la vida cristiana, muy importante, ¿no? El que nosotros valoremos y sepamos el poder de la oración. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano, ¿se acuerdan allí en Gálatas capítulo 6? Él dice que el creyente tiene varias cosas que forman su armadura, ¿no? Y habla de la justicia, y habla, por acá lo voy a abrir para no inventar nada, ¿no? Ahí está, en Efesios, perdón, Efesios capítulo 6. Y habla de estar con la verdad, con la justicia, la paz, la fe, el yelmo de la salvación, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero después de que ha hablado de todo lo que forma la armadura del creyente, es como que tira el arma escondida, ¿no? Esa arma que es como la bomba atómica, ¿no? Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo me pregunto, hermanos, si tú, nos podemos meter en este versículo y decir, estamos haciendo esto, ¿no? No sé, ojalá que amén, ¿no? Pero no sé si es así. Oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velamos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debería ser así. Debería ser así. Porque la oración es nuestra arma más poderosa, la que nos conecta directamente con el trono del Todopoderoso. Y debemos orar. Dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros debemos orar. Cuando pasan en la vida de la iglesia cosas que no entendemos y que son inexplicables, debemos confiar. Confiar en su soberanía, confiar en su amor, confiar en su bondad, en su sabiduría. Cuando pasan en la vida de la iglesia cosas, y están pasando cosas difíciles, hermanos que sufren, debemos orar, debemos clamar, debemos orar intensamente. Como el Señor Jesús nos enseñó a orar con aquella parábola, ¿se acuerdan? La de la viuda y el juez injusto, ¿no? Aquella viuda que golpeaba la puerta del juez, y este era injusto, y bueno, no le importaba mucho la viuda, pero al final dice, bueno, ¿por qué esta señora me es molesta? Le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesús dice, ¿y no oirá Dios, y no responderá Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y la deja ahí picando la pregunta porque la respuesta es claro que no se va a tardar, claro que va a responder. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Debemos clamar. La cuestión de que también ellos estaban clamando, pero cuando Dios le responde, no creyeron mucho, ¿no? Porque claro, uno estaba clamando y de pronto golpeó la puerta, ¿no? Y resulta que era Pedro. Por aquel que estaban pidiendo que Dios lo liberara, y Dios ya lo había liberado, y no lo creyeron, ¿no? Saben, hermanos, nosotros debemos clamar y orar con expectativa a Dios, ¿no? Dice que no sé si es verdad este cuento, pero dice que una vez se reunió una iglesia en un tiempo de mucha sequía y se reunieron para orar y fue un niño con un paraguas, ¿no? Dice, ese es el que más cree, ¿no? Ese es el que tenía la fe de que Dios iba a hacer llover en ese momento. Fue con el paraguas directamente, ¿no? A veces nosotros oramos, pero decimos, vamos a orar, pero no sé si Dios va a responder, ¿no? Ellos escucharon, vieron la respuesta de Dios y en ese momento, al principio era tan buena noticia que no la creían, pero era verdadera. La cuestión de que Dios había hecho un milagro tremendo, ¿no? De película, podríamos decir, ¿no? Inexplicablemente aparece ese ángel, se le caen las cadenas de las manos,
se abre una puerta, se abre la otra puerta, y cuando lo deja ahí en el medio de las calles de Jerusalén, el ángel desaparece y ahí se da cuenta. Pedro dice, pero mirá, esto es verdad. ¿Vieron cuando uno sueña algo y no sabe si es verdad, si no es verdad? Bueno, en ese momento dice, es verdad, Dios me liberó. Dios me liberó. Fue su voluntad. Respondió la oración de la iglesia con un sí. Y entonces Pedro dice, bueno, deben estar orando en la casa de Juan Marcos, ¿no? Y va para allá, golpea la puerta y rode de gozo, dice acá, que no le abre, ¿no? En vez de, está tan gozosa que lo deja, que lo siga golpeando ahí el pobre Pedro en la puerta, ¿no? Agarrando frío. Entonces, después, bueno, piensan que es el ángel. Al final, bueno, vueltas, idas y venidas, pero abren la puerta y le ven y quedaron atónitos, ¿eh? No podían creer. Tremenda respuesta de Dios a sus oraciones, ¿no? Dice, bueno, les hizo señal de que callasen, les explicó todo. Dice, hagan saber esto a Jacobo, este era el otro Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, ¿no? Qué buena esta enseñanza para nosotros, ¿no? Del poder de la oración, de que nosotros debemos clamar, debemos orar juntos como iglesia, individualmente, saber que la oración eficaz del justo puede mucho, saber que tenemos que orar con expectativa de cumplimiento y orar perseverantemente. Estamos ahí dependiendo entonces de la misericordia de Dios. Pero entonces aprendemos de la soberanía y debemos confiar en Él. Aprendemos de su misericordia y debemos clamar a Él. Pero también ahora podemos aprender de su justicia. Porque parecía que, bueno, que este Herodes iba a ir haciendo lo que a él le parecía, bueno, y que se iba a salir siempre con la suya, ¿no? Y no fue así. Sin duda que también estas oraciones de la iglesia siguieron pesando allí en el trono de Dios, ¿no? Y dice, la Escritura sigue contándonos eso que hemos leído y nos dice que, bueno, Herodes en un momento fue como la gota que desbordó el vaso, ¿no? No solamente no tenía en cuenta a Dios y no tenía temor de Dios realmente, aunque se quería congraciar con los judíos, sino que le arengaron, le empezaron a gritar, bueno, voz de Dios y no de hombre, como diciendo, acá está Dios, ¿no? Y él dice, no dio la gloria a Dios y vino un ángel del Señor y hizo que muriera. Tremendo esto, ¿no? La justicia de Dios. Escuché una frase que dice que Dios no tiene un juicio al final de cada día, pero sí tiene un juicio al final de cada vida. Y en este momento fue el juicio sobre la vida de este impío de Herodes, ¿no? Y lamentablemente sabemos que fue al infierno, que fue a la condenación eterna. Y Dios hizo justicia. Y tanto hay esa idea de justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Y queremos que se haga justicia. Y cuando vemos una injusticia como era esto, que venía matando a gente de la iglesia y apresándolos, y queremos que se haga justicia, ¿no? Y cuando vemos injusticias en el mundo, queremos que se haga justicia. Y está bien, porque eso lo puso el Señor en nuestro corazón, ese deseo de justicia. Pero yo te pregunto, amigo o amiga, ¿no? Que hoy capaz que nos acompaña o nos está mirando. Tú que tenés tanto deseo de justicia, y está bien, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios dice, bueno, hoy mi justicia va a caer sobre toda la humanidad? Hoy todos los que sean injustos delante de mí, dice Dios, bueno, va a caer mi castigo y mi juicio. ¿Quién estaría de pie? ¿Quién quedaría de pie? Nadie, ¿verdad? Nosotros miramos a las injusticias de afuera y decimos, qué injusto, esto tiene que venir la justicia sobre eso. Pero cuando miramos a nosotros mismos, no vemos injusticia en nosotros. Y eso no es real, ¿no? Porque la Escritura dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿no? El hombre no es justo. Y si Dios decretase que su justicia va a caer hoy, todos pereceríamos, sin faltar uno solo. Todos mereceríamos la condenación, el juicio, el infierno. Pero qué bueno saber
que el Señor Jesucristo, que sí fue justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahí está la clave de nuestra justicia, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. Si Dios nos juzgara con su justicia, el infierno nos tocaría, ¿no? Pero tenemos un salvoconducto, tenemos la salvación en el Señor Jesucristo. Él que fue justo, Él que fue santo, Él que nunca pecó, Él que no se halló engaño en su boca, Él murió por nosotros. Tomó nuestro lugar, Él fue hecho pecado allí en la cruz. Para que nosotros, al creer en Él, al arrepentirnos de nuestros pecados, al venir ante Él, pudiésemos ser perdonados y declarados justos. Así que podemos pensar también en este capítulo en la justicia de Dios. La justicia de Dios, que no dará por inocente al culpable, pero esa justicia fue cumplida en la cruz cuando el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Quizá acá haya algún amigo, alguna amiga o que nos esté mirando que todavía no tiene esta justicia. Bueno, hoy esto se ofrece para vos. Hoy el Señor Jesucristo te dice, ven a mí, porque al que a mí viene, no le echo fuera. Lo único que uno tiene que hacer es reconocerse pecador, saber que ha pecado, que es injusto delante de Dios y que por la justicia de Dios Él tendría que condenarnos en el infierno, pero por el amor de Dios que fue el Señor Jesucristo de la cruz. Y el juicio de Dios y la ira de Dios se derramó sobre Él, el que te tocaba a vos, se derramó sobre Él para que tú pudieras ser perdonado. Aquel que viene a Él, arrepentido, arrepentida, y le pide perdón por sus pecados y cree y confía en que Jesús murió en su lugar y resucitó al tercer día, es salvo, dice la Escritura. Así que hoy está también esa puerta abierta para vos. Aprendemos entonces 3 grandes lecciones, ¿no?, de este capítulo con tanta acción. Primero que nada, que los caminos de Dios son inescrutables. Y esto nos enseña cómo lidiar con lo que no entendemos, con lo que ha pasado que no entendemos y con lo que va a pasar que no vamos a entender. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Sabiendo que Dios es soberano. Sabiendo que ese Dios soberano, sabio, que no entendemos sus caminos, es bueno, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En segundo lugar, saber que tenemos el poder de la oración. Cuando alguien sufre, oramos. ¿Por quién oramos? ¿Oramos mucho por nosotros y casi nada por los demás? Acá Pablo estaba diciendo, oren por todos los santos, por todos los santos. Y por mí, decía Pablo también, ¿no? Oremos por todos, sepamos el poder de la oración, vengamos a esa misericordia que tiene Dios para con su pueblo. Y en tercer lugar, sepamos que Dios hará justicia, pero qué bueno que la justicia que a nosotros nos tocaba, y nos tocaba el juicio, ya fue pagada por Cristo en la cruz. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.